¿Cuál fue la primera consola de PlayStation? Muchos no saben, pero la PlayStation 1 no fue la primera consola de videojuegos de Sony. Descubre en este video cuál es considerada la primera consola de sobremesa fabricada por Sony. La primera consola de Sony fue la Nintendo PlayStation, conocida de manera oficial como SNES. Aunque fue un prototipo y nunca se lanzó al mercado de forma oficial, se considera el primer intento de Sony por lanzar un nuevo hardware. Fue un formato multimedia y un periférico para la Super Nintendo Entertainment System. El aparato y el formato fueron basados desde la funcionalidad de los cartuchos de la consola, añadiendo soporte para los CD, que permitían mayor capacidad. Eso es sumamente interesante, ya que esta consola es desconocida para muchos, y estoy seguro que desconocías esta información. ¿Sabías que si Nintendo no hubiera traicionado a Sony, no hubiera existido la PlayStation? Pocos saben que Nintendo fue desleal con la compañía Sony. El desarrollo del formato comenzó en 1988, cuando Nintendo firmó un contrato con Sony para producir un periférico CD-ROM en la Super Nintendo Entertainment System. Después de 3 años en desarrollo, Sony mostró una consola que en sí no era un periférico. La mostró en el CES de 1991 y la llamó PlayStation. El sistema iba a ser compatible con todos los títulos existentes de Super Nintendo Entertainment System, al igual que los que fueran lanzados para el nuevo formato. Sin embargo, debido a problemas con Sony por la licencia, Nintendo anunció que crearía una alianza con el mayor rival de Sony, Philips. Sony deseaba quedarse con el formato de la consola y todo lo relacionado a ella, algo que Nintendo no aceptó en ningún momento, ya que cedería montones de software a Sony. Hiroshi Yamauchi, entonces presidente de Nintendo, envió a Minoru Arakawa a Europa a negociar con Philips. Un día después del anuncio por parte de Sony del periférico, Nintendo anunció que se afiliaba a Philips, una sorpresa para todos, inclusive la propia Sony. Un año después, en 1992, Sony firmó de nuevo un trato con Nintendo por el cual Sony sería la propietaria del hardware y Nintendo la del software. Aunque esto no dio lugar al lanzamiento de la consola, ni mucho menos a reparar la relación entre ambas compañías. Sony, que a principio no había estado interesada en el mercado de los videojuegos, centró sus esfuerzos y recursos en desarrollar su propia consola, que excluía el soporte para cartuchos y brindaba al CD como única opción. Esa consola más tarde se convirtió en la PlayStation original, que llegó al mercado en 1994 en Japón, y más tarde a otros mercados. La herida de toda aquella situación perduró durante años en Nintendo, que no se animó hasta 2001 a lanzar una consola compatible con discos ópticos, la famosa GameCube. A todo esto, durante el tiempo que duró la asociación se crearon varios prototipos de consolas bajo la marca de Sony, conocida no oficialmente como Nintendo PlayStation. Uno de los 200 prototipos del Nintendo PlayStation a subasta. Hoy en día no está claro cuál fue la razón de la ruptura entre Sony y Nintendo. Tampoco se sabe cuántos prototipos hay del Nintendo PlayStation, pero los rumores apuntan a que se fabricaron al menos 200 de ellos. Pocas personas han tenido oportunidad de ver uno en persona, y mucho menos aquellos que han visto uno en funcionamiento. Pero hoy estamos de suerte, ya que Heritage Auctions acaba de poner a subasta una de estas extrañas piezas de museo, donde lo mejor de todo es que todavía funciona. Los responsables de la subasta afirman que lo pusieron a prueba y pudieron jugar Mortal Kombat. Ahora, después de pensarlo mucho, han decidido ponerla a subasta tras rechazar una oferta de $1.2 millones. Y es que, afirman, que los jugadores y coleccionistas son quienes deben ponerle el precio a esta pieza de colección. Después de 24 horas de abierta la subasta, la puja por el Nintendo PlayStation llegó a los $250 miles. Pero hoy, de forma sorpresiva, apareció Palmer Luckey, el fundador y ex CEO de Oculus, para poner $350 miles en la mesa. Hasta el momento la oferta de Luckey es la más elevada, pero aún hay 21 días por delante antes de que esto se termine. Pero dejemos a un lado esa consola prototipo y pasemos a la PlayStation 1. Durante 1993, Sony desarrolló independientemente su consola y la denominó Sony PlayStation, lanzándola al mercado en 1994, poco antes de que la otra competidora de Nintendo, Sega, lanzase su videoconsola Sega Saturn. Nintendo lanzó de forma tardía su Nintendo 64 en 1996, pero consiguió contrarrestar el poderío que Sony ejerció sobre Sega. La consola fue diseñada principalmente por Ken Kutaragi y Sony Computer Entertainment en Japón, mientras que el desarrollo adicional se subcontrató en el Reino Unido. Se puso énfasis en los gráficos de polígonos en tercera dimensión al frente del diseño de la consola. La producción de juegos de PlayStation fue diseñada para ser optimizada e inclusiva, atrayendo el apoyo de muchos desarrolladores externos. Sé que muchos ya saben que la primera consola de videojuegos de PlayStation técnicamente tenía el mismo nombre. Se considera la videoconsola más exitosa de la quinta generación tanto en ventas como en popularidad y son creadas y desarrolladas por Sony Interactive Entertainment. Han estado presentes en la quinta, sexta, séptima, octava y novena generación de videoconsolas. La compañía promotora está actualmente en el mercado con su PlayStation 5. La marca se introdujo por primera vez el 28 de febrero de 1990 en Japón y ha desarrollado y publicado 5 videoconsolas de sobremesa, que incluyen un centro de medios de comunicación
aplicación y un servicio en línea. Posteriormente se introdujeron revistas y computadoras. La consola resultó popular por su extensa biblioteca de juegos, franquicias populares, bajo precio minorista y marketing juvenil agresivo que la anunciaba como la consola preferible para adolescentes y adultos. Las franquicias premier de PlayStation incluyeron Gran Turismo, Wipeout, Crash Bandicoot, Spyro, Tomb Raider, Resident Evil, Metal Gear Solid, Tekken y Final Fantasy, todas las cuales generaron numerosas secuelas. Los juegos de PlayStation continuaron vendiéndose hasta que Sony cesó la producción de PlayStation y sus juegos el 23 de marzo de 2006, más de 11 años después de su lanzamiento y menos de un año antes del debut de PlayStation 3. Se lanzaron un total de 3.061 juegos de PlayStation, con ventas acumuladas de 967 millones de unidades. La PlayStation marcó el ascenso de Sony al poder en la industria de los videojuegos. Recibió elogios y se vendió con fuerza. En menos de una década, se convirtió en la primera plataforma de entretenimiento informático en comercializar más de 100 millones de unidades. Su uso de discos compactos anunció la transición de la industria de los juegos de los cartuchos. El éxito de la PlayStation llevó a una línea de sucesores, comenzando con PlayStation 2 en 2000. En el mismo año, Sony lanzó un modelo más pequeño y económico, PS1. Además de la original se lanzaron dos versiones más, la NetGear y la PS1. Lanzada el 3 de diciembre de 1994, tuvo gran éxito en emplear el CD-ROM dentro de su hardware, a pesar de que otras compañías ya lo habían empleado, tales como Sega CD, Panasonic 3DO, Philips CD, SNK Neo Geo CD. Dichas compañías tuvieron poco éxito al emplear el CD como soporte para almacenar juegos. Se estima que en todo el mundo Sony logró vender 104.25 millones de unidades de su videoconsola en 10 años. Fue descontinuada en 2006, y su último título fue FIFA Football 2005, y así fue como Sony desarrollaría su primera consola, que fue sumamente exitosa, y todo gracias a una herida que Sony tenía en las entrañas para competir con su archirrival Nintendo. Como dicen, esa cicatriz marcó un antes y un después en esta industria. Y con esto finalizamos el video. Si el contenido te gustó, regálame un pulgar arriba y un comentario, y te agradecería lo compartas con tus amigos. Te invito a que te suscribas al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas los próximos videos, y sígueme en mis redes sociales. Nos veremos muy pronto. Muchas gracias por tu visita.